Hola guionista, bienvenido al tercer vídeo del taller práctico de guión cinematográfico, procesos y técnicas. En este vídeo vamos a estudiar con profundidad el argumento. Bien, el argumento es una herramienta en la que ya vamos a dejar totalmente clara nuestra historia, totalmente claro el camino que va a llevar nuestra historia. Es muy parecido a la sinopsis. Todos estamos acostumbrados a leer sinopsis de películas en un DVD, en una revista. Siempre nos cuenta esa... Si te das cuenta, nos cuenta esa historia que vamos a ver luego en la película. Lo que pasa es que hay una diferencia entre la sinopsis y el argumento. La diferencia básica y lógica es que el argumento tiene toda la película, incluido el final. En la sinopsis no, la sinopsis normalmente, pues claro, no te ponen el final, te ponen el inicio, la parte principal, y ya paran para no hacer spoilers, para que no contarte toda la película antes de verla. También hay otra diferencia clara entre las dos, y es que el argumento se escribe antes de escribir el guión. Es una de las primeras cosas que se escriben. Y sin embargo la sinopsis se escribe una vez que ya está la película rodada. Entonces ya ahora se escribe la sinopsis, que es una forma, es un gancho comercial, digamos, para captar la atención del espectador y seducirle a ver la película. Puedes mirar como ejemplo, para ver cómo escribir el tratamiento, puedes mirar como ejemplo por cualquier sinopsis de película. Busca en Google y lee unos cuantos y entonces ya ves como más o menos la forma de escribirlo. Como estamos en guión literario y es un argumento, no es una sinopsis, hay que hacerlo todo en presente, lo que hemos hablado en la forma de escribir. Presente de indicativo, frases simples, no usar verbos temporales, etcétera, etcétera. Esta forma de escribir hará que la lectura sea eficaz, quiere decir que sea una lectura rápida en la que el lector rápidamente va a entender la historia, sin artificio y sin nada literario, nada que esté en el interior. Recordad que tiene que ser siempre algo que se pueda ver, siempre acciones que se puedan ver y que se puedan contar, ¿no? Sonidos que se puedan contar. Es importante escribirlo siempre en orden cronológico, siempre según pasan los acontecimientos, aunque luego tú en tu guión o en tu película quieras mostrar las cosas con flashback, empezar mostrando el futuro, luego muestras el pasado, luego el presente, o incluso películas como Memento o Reversible que empiezan por el final y terminan por el principio. Aún así, a la hora de escribir el guión, el guionista tuvo que escribirlo en orden cronológico, porque es la única forma de no perderse en el orden de los acontecimientos. Si empiezas a mezclarlo, pues te puedes liar o puedes cometer errores que luego harán que el espectador se pierda, que es lo que siempre vamos a intentar, que el espectador siga la historia y la entienda. Entonces, siempre el orden cronológico. En el momento en el que estamos ahora mismo de la escritura del guión, olvídate ahora mismo de todo flashback, de todo... Ahora mismo, orden cronológico. Y muy importante también, orden lógico. O sea, un acontecimiento nos lleva al siguiente. Con lógica. Si llueven, las calles se mojan. Lógica. Y cronológicamente escribimos nuestra historia, desde el principio hasta el final. En este punto vamos a hablar de la dramatización. La dramatización, ¿cómo se dramatiza un evento? ¿Cómo se dramatiza una acción? Básicamente es dividirla en tres partes. Cada cosa que vayamos a escribir tiene que tener sus tres partes. Es el número mágico. Y esas tres partes corresponden al inicio o el planteamiento inicial, al desarrollo y a la conclusión. Entonces, nuestro argumento tiene que tener esa estructura. Siempre tenemos que tener al principio un planteamiento inicial, dónde estamos, quiénes somos, qué ha pasado, qué pasa. Luego ya tenemos un desarrollo de lo que es la historia, cómo se va desarrollando los acontecimientos, siempre en orden lógico y cronológico. Y finalmente, pues la conclusión. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el final de la historia? ¿En qué termina todo esto? Ahí ya estamos dando una estructura dramática. En este punto también de escritura tienes que tener muy clara la diferencia entre lo que es una secuencia dramática y lo que es una escena. La secuencia dramática siempre se pone el mismo ejemplo. Una secuencia, por ejemplo, sería la boda. La secuencia de la boda.
Esa secuencia de la boda se dividiría en escenas. Tendríamos la escena en la que la novia llega a la iglesia y se baja del coche, la escena en la que están dando el si quiero al cura en la iglesia, la escena en la que están en el banquete, la escena en la que cortan el pastel. Si te das cuenta, hay que tener muy clara la diferencia entre una cosa y otra. Una secuencia puede incluir un montón de escenas. Y entonces, en el momento en el que estamos ahora mismo escribiendo el argumento, tenemos que pensar en secuencias, más que en escenas. Todavía estamos a un nivel de abstracción, ya no es una abstracción 100% como en el tema, ya no es una brújula que nos va a guiar como en la idea, ya estamos hablando de más concreción, pero todavía a un nivel muy abstracto. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos en el guión ese que yo comentaba, de un guión sobre amor, pues si en ese guión está la boda, pues yo pondría se casan, ellos se casan, o la ceremonia de la boda, algo así. Pero ya está, no describiría luego en el guión, sí, pues iría describiendo una escena, otra escena, ya todas las escenas que yo quisiera poner de esa. Pero estamos ahora mismo en el argumento. El argumento no debe ser muy extenso, siempre es relativo, siempre depende de la historia, ¿no? No es lo mismo tampoco para un largometraje que para un cortometraje. Pero sí es verdad que aproximadamente debe de pillar entre medio folio, un folio como mucho. Ahí ya, con un nivel de abstracción ya de los niveles en los que estamos ahora mismo, deberías de poder contar tu historia completa. Como siempre, ahora al final del vídeo te dejaré un ejemplo de mi cortometraje La Rubia, que es sobre el que estoy ahora trabajando, para que te sirva de ejemplo, para que puedas analizarlo y verlo con el tuyo. Aunque en este caso, pues lo que hemos hablado antes, puedes también documentarte con sinopsis, muchas sinopsis de películas, porque te das cuenta cómo empiezas, ¿no? Cómo empieza el argumento y cómo luego cortan o ya lo desvían un poco para que no sepas. En este caso tú no te desvíes, sigue con tu historia hasta el final. Bueno, pues este ha sido todo sobre el argumento. En el próximo vídeo ya veremos lo que es la trama principal y cómo esa trama principal la trasladamos a lo que se llama la escaleta básica, que es una forma, digamos, de plasmar gráficamente el argumento que ahora tienes que escribir. Así que te animo a contar tu historia, a sentarte y con tu tema ya determinado y con tu idea motriz para no perderte, empieza y cuenta toda tu historia desde el principio hasta el final, con su inicio, su planteamiento y su conclusión. Y en el próximo vídeo, pues veremos cómo esta estructura se muestra gráficamente y podemos ir determinando cuáles van a ser los puntos clave, cosa que ya veremos en el próximo vídeo. Como siempre, muchísimas gracias por tu atención, por tu confianza y espero verte en el próximo vídeo. Ahora, a escribir.